¿Alguna vez te has preguntado cómo las decisiones políticas pueden desencadenar una crisis económica de proporciones globales? Recientemente, el presidente Donald Trump anunció una serie de aranceles radicales a los socios comerciales de Estados Unidos, lo que desató una reacción en cadena en los mercados financieros globales. Estos aranceles, que oscilaban entre el 10% y el 50%, se impusieron tanto a aliados como a adversarios, lo que resultó en una pérdida de $2,5 billones en Wall Street. El índice Dow Jones cayó casi un 4%, el S&P 500 cayó un 4,8% y el Nasdaq cayó casi un 6%, marcando las caídas más pronunciadas desde 2020, cite Turned News 23. La justificación de Trump para estas medidas es reorganizar el comercio global y fortalecer la posición de Estados Unidos en las negociaciones internacionales. Sin embargo, economistas y líderes mundiales advierten que tales acciones podrían conducir a una recesión en Estados Unidos y afectar negativamente a la economía global. JP Morgan elevó la probabilidad de una recesión en Estados Unidos al 60%, citando los nuevos aranceles como un factor importante, cite Turan en Euronews 19. Además, China tomó represalias con un arancel del 34% sobre todos los productos estadounidenses, intensificando las tensiones comerciales, cite Turan Euronews 21. Esta escalada de disputas comerciales no solo amenaza con desacelerar el crecimiento económico, sino que también podría aumentar la inflación, elevando los precios al consumidor entre un 1% y un 1,5% para 2025, cite Turns News 19. Mientras tanto, el presidente Trump se mantiene firme en su postura, afirmando que los mercados se recuperarán y que sus políticas traerán beneficios a largo plazo a la economía estadounidense, cite Turn Zero News 22. Sin embargo, los críticos argumentan que estos aranceles representan el mayor aumento de impuestos desde 1968 y podrían tener efectos adversos duraderos, cite Turn Zero News 19. Ante este escenario, los inversores y consumidores están cada vez más preocupados por el futuro económico del país. La volatilidad del mercado y la posibilidad de una recesión inminente plantean interrogantes sobre la eficacia de las políticas comerciales actuales y su impacto en la economía global. Si has llegado hasta aquí es porque, como nosotros, estás intentando comprender el detrás de escena de esta tormenta económica que podría cambiar el curso del mundo. Y mira, esto es solo el comienzo. Durante los próximos minutos, revelaremos detalles que están siendo ignorados en los principales titulares, decisiones detrás de escena, conexiones geopolíticas y el verdadero impacto de la crisis estadounidense en su vida cotidiana. Entonces, si este tipo de contenido tiene sentido para ti, deja un me gusta en el video y suscríbete al canal ahora mismo. Esto nos ayuda a seguir brindándole análisis en profundidad, actualizados y sobre todo, sin filtros. Descubramos juntos qué hay detrás de la recesión que ya ha comenzado y que podría ser mucho más profunda de lo que imagina. ¿Qué provocó realmente el colapso de la economía estadounidense? La respuesta a esa pregunta no está solo en los gráficos del mercado de valores o en los informes del Departamento del Tesoro. Está en la sucesión de decisiones políticas, shocks externos y ambiciones geopolíticas que, juntas, han llevado a Estados Unidos al borde de una recesión de escala histórica. Pero lo que pocas personas se atreven a decir en público es que este colapso no comenzó en 2025. De hecho, se ha estado gestando en silencio durante años, alimentado por una falsa sensación de control económico y por políticas que privilegian la apariencia de fortaleza sobre la estabilidad real. Y nadie, absolutamente nadie, jugó un papel más central en este engranaje que Donald Trump. Durante su primer mandato, Trump inició una agresiva reconfiguración de la política comercial estadounidense, retirando al país de los acuerdos multilaterales, imponiendo aranceles unilaterales y alentando una retórica de Estados Unidos primero, que, si bien es popular entre los votantes conservadores, ha dejado profundas cicatrices en la estructura del comercio mundial. Al atacar a China, Trump desencadenó una guerra arancelaria que ahuyentó a los inversores, desestabilizó las cadenas de suministro y expuso la dependencia estadounidense de productos extranjeros, especialmente en sectores estratégicos como los semiconductores, la energía y la tecnología médica. Incluso después de su salida de la presidencia,
el impacto de sus políticas comerciales siguió arrastrándose como una espesa sombra sobre los mercados internacionales. El reciente regreso de Trump a la escena política, ahora fortalecido por su base más radicalizada, ha traído consigo no solo la reanudación de esta agenda proteccionista, sino también su intensificación. En un intento desesperado por reafirmar su autoridad y consolidar el apoyo electoral, Trump anunció la ampliación de los aranceles a prácticamente todos los productos procedentes de China, Europa y América Latina. La medida se vendió como una forma de proteger los empleos estadounidenses, pero lo que se vio durante las siguientes 48 horas fue un verdadero pánico en Wall Street. Los inversores se apresuraron a sacar sus activos del país, anticipando una escalada de represalias internacionales y un aumento inmediato de los costos de producción y consumo. Los mercados reaccionaron brutalmente. El Dow Jones sufrió su mayor caída desde la pandemia, el Nasdaq se desplomó y el S&P 500 entró en territorio negativo. Lo más preocupante, sin embargo, es que estos movimientos no sorprendieron a los analistas. El colapso fue anunciado por indicadores ignorados, desde el aumento de la deuda de los hogares y la desaceleración del mercado inmobiliario, hasta la pérdida de confianza entre el consumidor promedio. Los principales bancos centrales ya habían advertido que cualquier movimiento más brusco en las relaciones comerciales podría desencadenar una recesión global. Aún así, el gobierno decidió seguir adelante. La lógica, según fuentes cercanas a la campaña de Trump, era simple. Cuanto mayor era el caos, más fuerte era la imagen de liderazgo que podía proyectar. En otras palabras, el colapso no solo era predecible, fue deseado por un ala que depende del miedo y el desorden como instrumentos de poder político. Al mismo tiempo, el mundo observó en silencio cómo un fenómeno se hacía inevitable. China, anticipándose a los ataques arancelarios, preparó una represalia cuidadosamente calculada. Aumento de impuestos a los productos agrícolas estadounidenses, restricciones a la exportación de metales raros y, sobre todo, una campaña diplomática para aislar a Estados Unidos en foros multilaterales. Europa, presionada por los impactos indirectos de estas tensiones, comenzó a revisar sus propios acuerdos con Washington. El resultado fue un efecto dominó. La confianza en el dólar comenzó a desmoronarse. Las empresas multinacionales comenzaron a transferir sus centros operativos a países más estables, y la imagen de supremacía económica de Estados Unidos se estaba deconstruyendo frente a las cámaras de todo el mundo. Aquí es donde el colapso se vuelve más profundo de lo que muestran las cifras, porque no se trata solo de una caída del PIB o un aumento vertiginoso de la inflación. Esta es una crisis de identidad económica. Por primera vez en décadas, Estados Unidos se ve obligado a enfrentar el peso de sus propias contradicciones. Una economía basada en el consumo pero sin poder adquisitivo real. Un mercado laboral debilitado por la automatización y la desindustrialización. Y una élite política que utiliza el pánico como herramienta de marketing. Y todo ello en medio de una población cada vez más endeudada, ansiosa y dividida. Lo que vemos hoy es solo la superficie de lo que está por venir. La recesión estadounidense es más que un ciclo natural del mercado. Es un reflejo directo de decisiones geopolíticas tomadas sin planificación a largo plazo. Y la pregunta que flota en el aire, oscura e inevitable, es: ¿hasta dónde puede llevarnos esta espiral de inestabilidad? El colapso ya ha comenzado, pero aún estamos lejos de comprender todas sus consecuencias. Mientras el colapso económico estadounidense tomaba forma ante los ojos del mundo, un elemento se encontraba en el centro de la tormenta: Donald Trump. Más que un personaje controvertido de la política estadounidense, Trump se ha convertido en el arquitecto de una estrategia económica explosiva, basada en sobresaltos, enfrentamientos y rupturas. Sus aranceles comerciales, presentados como un escudo para proteger la industria nacional, resultaron, en la práctica, ser el detonante de un efecto dominó que hundió a la economía global en un ciclo de creciente inestabilidad. Lo que comenzó como un gesto político para complacer a la base electoral rápidamente se convirtió en una cadena de acontecimientos de consecuencias impredecibles que afectaron a mercados, gobiernos y consumidores en diversas partes del planeta. La lógica de Trump siempre ha sido sencilla: proteger al trabajador estadounidense de los impactos de la globalización, reposicionar a Estados Unidos como el centro indiscutible de la producción mundial
y debilitar a sus rivales económicos, especialmente China. Pero lo que no reveló, o tal vez lo reveló de forma calculada, es que este tipo de estrategia implica un costo muy alto. Cuando impuso los primeros aranceles durante su mandato anterior, la reacción fue inmediata, pero controlada. Ahora, con su regreso a la escena política y una retórica aún más agresiva, los aranceles han asumido un nuevo papel. Se han convertido en armas de presión geopolítica, utilizadas sin previo aviso, sin transición y con múltiples objetivos. Productos agrícolas, semiconductores, automóviles, componentes electrónicos. Todo se convirtió en un objetivo. Ningún sector salió ileso. Este nuevo paquete de aranceles anunciado por Trump afectó directamente a las importaciones procedentes de China, la Unión Europea, México e incluso Canadá, afectando no solo al comercio internacional, sino también a la estructura interna de la economía estadounidense. El aumento de los costos de los insumos importados impactó inmediatamente en la producción industrial, obligando a las empresas a ajustar precios, reducir márgenes y, en muchos casos, interrumpir operaciones. Las pequeñas y medianas empresas, que dependen de piezas y componentes del extranjero para mantener sus líneas en funcionamiento, fueron las primeras en sentir el golpe. Los grandes conglomerados, aún con mayor fuerza, comenzaron a reubicar unidades, reducir inversiones y despedir empleados. En cuestión de semanas, lo que parecía una medida calculada, resultó ser una avalancha difícil de contener. Los aliados tradicionales de Estados Unidos, que siempre habían sido tolerantes con la dureza de Trump en nombre de la asociación estratégica, comenzaron a retroceder. Alemania ha manifestado abiertamente su descontento con los aranceles aplicados a los automóviles europeos y México ha amenazado con suspender los acuerdos bilaterales de cooperación económica. Pero la reacción más intensa vino de China, con represalias duras y directas. Aumento de los aranceles sobre productos básicos como la soja y el aceite, una prohibición de las exportaciones de tierras raras y una ofensiva silenciosa para ampliar su influencia con los socios comerciales del sur global, aislando aún más a Estados Unidos en los foros multilaterales. La respuesta china no fue solo económica sino política. Y esta capa geopolítica dio al efecto dominó iniciado por Trump una proporción internacional sin precedentes. El impacto de los aranceles comenzó entonces a repercutir mucho más allá de la frontera estadounidense. El sistema financiero global, que ya estaba en alerta después de años de inflación, pandemias y crisis sectoriales, ha entrado en modo de supervivencia. Los fondos de inversión redirigieron activos a los mercados emergentes. Los bancos centrales comenzaron a revisar sus políticas de tipos de interés y las monedas empezaron a fluctuar a un ritmo peligroso. El dólar, hasta entonces símbolo de estabilidad, comenzó a perder tracción, especialmente entre los países asiáticos y de Medio Oriente, que comenzaron a discutir acuerdos comerciales en monedas locales como una forma de protegerse del riesgo estadounidense. La idea de un mundo desdolarizado, antes considerada utópica por muchos, comenzó a tomar contornos reales ante el colapso de la confianza en el poder de gestión de Estados Unidos. A nivel interno, Trump continuó con su retórica de fuerza. Ignoró las advertencias de los economistas, desacreditó los informes del propio Departamento de Comercio y acusó a la prensa de manipulación. En las redes sociales, sus partidarios celebraron los aranceles como una prueba de valentía, una respuesta a décadas de explotación internacional. Pero lejos de las cámaras y plataformas, el Departamento del Tesoro enfrentó una carrera contrarreloj para contener la hemorragia. El Tesoro Nacional necesitaba emitir miles de millones en bonos para cubrir los crecientes déficits causados por la pérdida de ingresos y el aumento del gasto de emergencia. La inflación, que se había estado desacelerando, comenzó a crecer nuevamente. La tasa de desempleo comenzó a aumentar en los estados industriales. El consumidor medio vio cómo el coste de los alimentos, el combustible y los productos electrónicos se disparaba en cuestión de días. Este efecto dominó que comenzó de un plumazo político, comenzó a manifestarse como una crisis sistémica. Con cada arancel impuesto, surgió una reacción en cadena. Con cada represalia, se añadió una nueva capa de tensión. Y en el centro de todo, Trump seguía alimentando la idea de que todo era parte de un plan mayor, de reconstrucción nacional. Pero la evidencia apuntaba en otra dirección. La falta de coordinación, el desprecio por los estudios de impacto,
y la insistencia en políticas aisladas crearon un vacío peligroso, donde la economía estadounidense comenzó a operar en modo de contención, tratando de sobrevivir a sus propios impulsos. Y mientras tanto, los mercados continuaron colapsando, los inversores huyeron y comenzaron a formarse las bases de un nuevo reordenamiento geoeconómico. La política arancelaria no solo no logró proteger el mercado interno, sino que expuso su vulnerabilidad. Y ahora, con el escenario empeorando cada semana, la pregunta en el horizonte ya no es si la recesión se profundizará, sino cuánto tiempo podrá aguantar el país antes de que el sistema colapse por completo. La primera gran grieta visible apareció en Wall Street. No fue como 2008, con bancos quebrando uno tras otro o titulares declarando en quiebra a gigantes, sino más bien una caída silenciosa, gradual y aterradoramente controlada, como si todos supieran lo que se avecinaba pero evitaran decirlo en voz alta. Cuando los aranceles anunciados por Trump comenzaron a ser absorbidos por los algoritmos cambiarios y los análisis de fondos, el mercado reaccionó con sobresalto, luego con vacilación y finalmente con desesperación. En apenas unos días, el Dow Jones perdió más de 2.000 puntos. El Nasdaq, sensible a la tecnología y muy dependiente de piezas y chips asiáticos, se desplomó con pérdidas récord. Y el S&P 500, índice considerado el verdadero barómetro de la economía estadounidense, ha entrado oficialmente en territorio de corrección. Lo que el gran público no vio fueron las reuniones de emergencia entre bastidores de los grandes gestores de activos, los correos electrónicos que circulaban entre los directores de los bancos centrales, y las alertas internas de gigantes como BlackRock, JP Morgan y Morgan Stanley, que recomendaban la retirada parcial de activos en suelo americano. La confianza comenzó a evaporarse más rápido de lo que los analistas podían explicar, y la razón era simple. El riesgo se volvió político y ya no solo económico. De repente, los inversores de todo el mundo se vieron vulnerables a decisiones impulsivas, tweets incendiarios y medidas arancelarias que cambiaron el mercado de la noche a la mañana. Esto ya no era un capitalismo basado en la previsibilidad, era un casino geopolítico. Dentro de la Casa Blanca, la campana de alerta sonó más de una vez, pero fue ignorada. Trump mantuvo un tono desafiante y dijo que el mercado apenas se estaba ajustando y que los inversores se lo agradecerían más tarde. Es el precio a pagar por la independencia económica, dijo en la televisión nacional. Pero los inversores no estaban interesados en la independencia, sino en la seguridad. Y sin él, el dinero simplemente empezó a huir, a Europa, a Asia, para criptomonedas, por oro. El mercado estadounidense, considerado durante décadas el destino más fiable del planeta, era ahora inestable, impredecible y peligroso. Mientras tanto, los fondos de pensiones, las reservas institucionales y las carteras de inversores individuales comenzaron a sufrir pérdidas reales. El miedo dejó de ser una proyección y se convirtió en realidad. Las empresas comenzaron a revisar los dividendos, despedir ejecutivos y recortar costos apresuradamente. Apple perdió el 9% de su valor de mercado en una semana. Tesla detuvo las líneas de producción por falta de componentes. Amazon anunció la suspensión de nuevos centros logísticos. Y aún así, el gobierno siguió negando cualquier relación entre la política arancelaria y el colapso del mercado. Pero detrás de escena, el pánico era real. Y como ocurre en toda crisis que se acumula lentamente, lo peor aún estaba por llegar. Si había alguna duda de que las acciones de Trump tendrían repercusiones globales, China solo tenía que responder para dejarlo todo claro. Pekín no dudó. Con una estrategia fría, calculada y de largo plazo, la potencia asiática anunció un paquete de represalias que golpearon el corazón de la economía estadounidense, los sectores agrícola, tecnológico y energético. A productos como la soja, el maíz, la carne y el gas natural licuado, se les han aumentado los aranceles o se han suspendido sus importaciones. Además, China impuso severas restricciones a la exportación de tierras raras, minerales esenciales para la producción de equipos electrónicos y militares, dejando claro que estaba dispuesta a jugar duro. La respuesta china no fue solo comercial, fue simbólico. Envió un mensaje al mundo de que Estados Unidos ya no tenía el control total de la economía global. China, a diferencia de Trump, no necesitaba gritar. Todo lo que tenía que hacer era actuar. Y actuó con precisión quirúrgica. Además de los aranceles,
Beijing intensificó su diplomacia con países estratégicos. Selló nuevos acuerdos con Brasil, firmó asociaciones comerciales con Irán y profundizó su alianza con Rusia. Al mismo tiempo, comenzó a presionar a los bancos asiáticos para que diversificaran sus activos, reduciendo la dependencia del dólar. Lo que parecía una disputa comercial se convirtió gradualmente en una guerra silenciosa por la hegemonía económica. Trump, por su parte, no dio marcha atrás. Redobló su apuesta, impuso nuevos aranceles y acusó a China de sabotaje económico. Pero la respuesta estadounidense fue desorganizada, impulsiva y sin apoyo institucional. China, con décadas de planificación estatal y control centralizado, parecía haberse estado preparando para este momento durante mucho tiempo. Y esta diferencia de actitud empezó a surtir efecto. Las empresas estadounidenses que dependían del mercado chino entraron en crisis. Los exportadores de alimentos vieron cancelados contratos. Los fabricantes de automóviles se quedaron sin repuestos. La industria tecnológica, que ya estaba luchando contra la escasez de chips, vio agotarse sus existencias. Y mientras tanto, el gobierno estadounidense empezó a perder el apoyo de sus propios aliados. Los países europeos comenzaron a considerar alternativas para no convertirse en objetivos colaterales del conflicto. Esta guerra fría comercial, a diferencia de la de 1945, no se libraría con tanques o misiles, sino con cifras, contratos, flujos de capital y cadenas de suministro. Y en esta nueva configuración, China estaba un paso por delante. El tablero estaba armado. Y Estados Unidos, por primera vez en décadas, ya no dictaba las reglas del juego. Con el colapso del mercado financiero, la cadena de suministro congelada y la confianza de los inversores en ruinas, inevitablemente comenzaron a surgir señales de una recesión técnica. El PIB estadounidense, que ya se había desacelerado en el último trimestre, comenzó a contraerse. Por segunda vez consecutiva, los números fueron negativos. Técnicamente, esto sería suficiente para declarar al país en recesión. Pero el gobierno resistió. Trump, en sus discursos, trató la recesión como una invención de la prensa, y su leal base de apoyo repitió la retórica con convicción. El problema es que, esta vez, los datos no estaban solo en las hojas de cálculo, estaban en las calles, tiendas cerrando, supermercados ajustando precios semanalmente, gasolineras a precios récord, y un número creciente de estadounidenses pidiendo préstamos para cubrir gastos básicos. Las familias de clase media, asfixiadas por las altas tasas de interés y el estancamiento de los ingresos, comenzaron a posponer compras, cancelar viajes y frenar inversiones. Los más pobres lo sintieron primero, pero al poco tiempo, incluso los sectores más protegidos de la población se dieron cuenta de que algo andaba mal. Los economistas independientes han hecho sonar la alarma. La inflación, combinada con una disminución del consumo y una desaceleración industrial, creó un escenario de estanflación, la peor combinación posible. E incluso entonces, la Fed vaciló. Reducir las tasas de interés podría alimentar la inflación. Mantenerlas altas podría asfixiar aún más la economía. El impasse fue total. Y mientras los políticos peleaban por narrativas, los estadounidenses vivieron la realidad de la crisis. Por tanto, la recesión no fue solo técnica, fue psicológico, social, emocional. La confianza en la estabilidad económica había quedado destrozada. Y teniendo en cuenta eso, la pregunta más inquietante fue, si ignorar las señales nos trajo hasta aquí, ¿qué más le falta al gobierno? La gran tragedia de una recesión es que no aparece inmediatamente como un titular en negrita. Se infiltra lentamente. Comienza en el mercado, con las acciones cayendo en picado. Luego, golpea a los bancos, con líneas de crédito más estrictas. Y cuando finalmente sale a la calle, ya es demasiado tarde. La mayoría de las familias estadounidenses no percibieron el impacto de los aranceles de Trump como una perturbación importante, sino como una secuencia de malestares crecientes. El carrito de compras se volvió más caro, la factura de la electricidad se disparó, el precio de la gasolina requirió recortes en otros gastos. Cuando se dieron cuenta, ya estaban respirando una nueva realidad económica. Con los aranceles sobre los productos importados, el aumento de precios era inevitable. Todo lo que dependía de insumos externos, desde computadoras portátiles hasta alimentos procesados, desde ropa hasta repuestos de automóviles, sufrió reajustes. Y como las empresas no pudieron absorber el impacto por sí solas, trasladaron los costos directamente al consumidor. Al mismo tiempo,
el poder adquisitivo del salario medio empezó a caer. El índice de ajuste salarial no estuvo a la altura de la inflación real, y la clase media se vio atrapada entre el estancamiento de los ingresos y el aumento del costo de la vida. Los primeros en sentirlo fueron los autónomos, los propietarios de pequeñas empresas y los autónomos. Con menos consumo vino menos servicio. Con menos servicio vino la deuda. Tarjetas de crédito explotadas, préstamos de emergencia con tipos de interés abusivos, sucesivas refinanciaciones hipotecarias. El estadounidense medio vive una vez más con el miedo al impago. Y como siempre ocurre en tiempos de inestabilidad, los más vulnerables fueron los primeros y más afectados. Las familias negras y latinas, que ya enfrentaban desigualdades históricas, vieron desaparecer su margen de supervivencia. Para las familias que tenían hijos, la situación se volvió aún más tensa. Los costos escolares han aumentado. Los alimentos básicos se volvieron más caros. La atención médica se ha vuelto inasequible sin un buen seguro médico. Y los planes de salud, a su vez, reajustaron sus tarifas mensuales en función de los nuevos costos operativos. Fue una espiral. Todo se encareció. Nada se mantuvo. Y mientras tanto, la narrativa oficial del gobierno insistía en que la economía era resiliente, que los datos eran sólidos y que la gente necesitaba confiar en el proceso. Pero ¿cómo puedes confiar en un sistema que te pone al final de la cuerda floja? Pronto, el miedo a perder el trabajo se convirtió en parte de su rutina. Las empresas anunciaron recortes semanales. Se desmantelaron departamentos enteros. El sector tecnológico, que había estado inflado después de la pandemia, comenzó a contraerse. El comercio minorista se ha reducido. El sector inmobiliario, muy sensible al crédito y a los intereses, prácticamente se paralizó. Y las consecuencias se fueron acumulando en los hogares, en los barrios, en los centros urbanos. Lo que antes era un sentimiento difuso se convirtió en una desesperación concreta. Los estadounidenses empezaron a abandonar los viajes, los planes de jubilación, las fiestas y los sueños. El colapso que comenzó en Wall Street ahora tocaba a todas las puertas, en forma de facturas atrasadas y más armarios vacíos. Mientras el público luchaba con la creciente carga de los gastos, la Reserva Federal se encontró en uno de los mayores dilemas de su historia moderna. Después de años de agresivas políticas de estímulo e impresión de dinero para salvar la economía de la pandemia, la autoridad monetaria se encontró ante un escenario en el que cada decisión tendría efectos secundarios brutales. Mantener altas las tasas de interés significó mantener la inflación bajo control, pero sofocó el consumo y congeló el crédito. Reducir las tasas de interés significaba dar vida al mercado, pero corría el riesgo de hiperinflación. El país quedó atrapado entre dos extremos. El año 2025 empezó con cifras alarmantes. La inflación acumulada ya superó el 6%, con proyecciones superiores al 7% para el segundo semestre del año. Y a diferencia de las inflamaciones de ciclos anteriores, este fue más impredecible y multifacético. Los shocks de oferta causados por los aranceles, combinados con cuellos de botella logísticos y fuga de capitales, crearon un escenario en el que los precios subieron sin un factor claro detrás. Era como intentar apagar un incendio con un balde que goteaba. Cada intervención parecía inútil o, peor aún, empeoraba aún más el problema. Con el aumento de las tasas de interés, el crédito se ha vuelto inasequible para millones de estadounidenses. Se bloqueó la financiación inmobiliaria. El sector del automóvil entró en contracción. Las empresas que dependían del capital de trabajo comenzaron a recortar empleados. Y como siempre, el ciclo se retroalimentó. Menos consumo, menos producción, más desempleo, menos ingresos, más recortes. El sentimiento de parálisis dominó el país. Al mismo tiempo, las percepciones internacionales de la economía estadounidense estaban cambiando rápidamente. Los inversores extranjeros, al observar la inestabilidad monetaria y política, comenzaron a diversificar sus apuestas. Muchos empezaron a invertir en los mercados asiáticos. Otros migraron a monedas alternativas, como el yuan digital. El dólar, que durante décadas fue el refugio seguro del capitalismo global, comenzó a tambalearse. Y con esta oscilación, creció el temor de que el poder estadounidense se estuviera erosionando desde dentro. La población, a su vez, observó todo esto con una mezcla de incredulidad y enfado. ¿Cómo podría el país más rico del mundo estar al borde del colapso estructural? ¿Dónde estaban los líderes que deberían haber previsto este escenario?
Y sobre todo, ¿quién pagaría esta factura? El año 2025 no sería solo un ciclo de crisis, sería un hito generacional, el punto de inflexión en el que el sueño americano fue, para muchos, reemplazado por una nueva realidad de incertidumbre, inestabilidad e impotencia frente al rumbo que tomaría el país. Al otro lado del Atlántico, el impacto de la crisis estadounidense comenzó a extenderse como una ola silenciosa. Europa, que ya enfrentaba sus propios desafíos con inflación, transición energética e inestabilidad política, se encontró frente a una nueva amenaza: la pérdida de confianza en su mayor socio económico. Los aranceles impuestos por Trump no solo afectaron las relaciones bilaterales, desequilibraron cadenas de suministro enteras, interrumpieron contratos y ejercieron presión sobre sectores enteros de la economía europea. Las empresas alemanas del sector del automóvil, que exportaban masivamente a EU, registraron caídas de hasta el 40% en sus pedidos. Las industrias francesas, que dependían de insumos estadounidenses, comenzaron a operar por debajo de su capacidad. El sector agrícola español vio encallar sus stocks por el aumento de los costes logísticos. Y mientras tanto, los gobiernos europeos intentaron, sin éxito, establecer un diálogo con una Casa Blanca cada vez más agresiva y errática. Al darse cuenta de que Estados Unidos estaba tomando un camino unilateral, los líderes de la Unión Europea comenzaron a reevaluar sus alianzas. Alemania, históricamente alineada con Washington, ha iniciado conversaciones discretas con Beijing sobre nuevas rutas comerciales. Francia defendió abiertamente la creación de una política económica independiente, menos vulnerable a las decisiones de Trump. E incluso los países de Europa del Este, tradicionalmente más dependientes de los estadounidenses, comenzaron a buscar acuerdos bilaterales con potencias alternativas. Esta alienación de los aliados no fue solo una consecuencia económica, fue un reflejo político. Europa empezó a ver a Estados Unidos como un socio inestable, dominado por intereses internos y cada vez menos comprometido con el equilibrio global. Y con ello se consolidó el efecto contagio. Los mercados bursátiles europeos se desplomaron. La confianza de los consumidores cayó y las previsiones de crecimiento para el continente se revisaron drásticamente. Pero lo peor aún estaba por llegar, porque el colapso estadounidense no fue solo una crisis nacional, fue el detonante de una reconfiguración global. Y a medida que los aliados perdieron la fe en Washington, comenzaron a formarse silenciosamente nuevas alianzas. Mientras el país se hundía en un mar de incertidumbre económica y social, se desarrolló un escenario paralelo dentro de la Casa Blanca, un ambiente cada vez más caótico, fragmentado y dominado por disputas internas. La impresión que uno tenía desde fuera era la de un gobierno unido en torno a las decisiones de Trump, pero una mirada más cercana fue suficiente para darse cuenta de que, de hecho, se estaba librando una guerra silenciosa entre alas rivales dentro de la propia oficina presidencial. Por un lado, los asesores ultraconservadores, fieles a toda costa al Estados Unidos primero, defendieron la escalada arancelaria y vieron en el caos económico una oportunidad para reposicionar a Estados Unidos como potencia industrial soberana. Por otro lado, técnicos, economistas y diplomáticos intentaban desesperadamente advertir sobre los colosales riesgos de estas medidas, observando ya los primeros signos de colapso sistémico. Las reuniones de gabinete se han convertido en escenarios de tensión. Fuentes cercanas al Departamento del Tesoro revelaron que varios informes fueron ignorados o desestimados por los asesores directos de Trump, tachados de pesimistas o alineados con el viejo orden globalista. Las voces más técnicas empezaron a desaparecer. Varios nombres importantes dimitieron o fueron sustituidos por aliados ideológicos. Esta purga silenciosa creó un vacío de racionalidad, en un momento en que el país más necesitaba equilibrio. Con cada declaración oficial, la Casa Blanca mostró un rostro unificado, pero detrás de escena había confusión, frustración y miedo. Algunos asesores argumentaron que la recesión era un mal necesario. Otros advirtieron que el colapso era irreversible si no había una retirada inmediata. Pero dar marcha atrás nunca fue una opción real para Trump. Su estrategia se basó en la confrontación total, alimentada por una base leal que veía cualquier crítica como una traición. La comunicación oficial quedó dominada por una narrativa de resistencia heroica. Nos enfrentamos a enemigos externos y saboteadores internos, afirmó el presidente en encendidos discursos. No se refería solo a gobiernos extranjeros, sino también a periodistas, economistas, académicos
e incluso líderes empresariales que se atrevieron a discrepar. La paranoia se ha extendido por los pasillos del poder. Nadie sabía con seguridad quién todavía tenía influencia real sobre las decisiones. Y peor, los aliados tradicionales de la presidencia comenzaron a alejarse. Los líderes republicanos que inicialmente apoyaron las medidas proteccionistas comenzaron a cuestionar, aunque discretamente, la dirección tomada. El Congreso, paralizado por divisiones ideológicas, se volvió incapaz de contener el daño. Y, poco a poco, el centro del poder estadounidense se fue desmoronando. La Casa Blanca ya no era una institución con un mando claro. Era una fortaleza rodeada de crisis externas y un campo minado interno donde las decisiones a largo plazo eran reemplazadas por impulsos inmediatos. Afuera, en el campo opositor, la figura de Joe Biden intentó surgir como alternativa, pero el tiempo ya no estaba de su lado. El colapso que avanzaba rápidamente requería respuestas rápidas y efectivas, dos cualidades que el actual presidente, marcado por un mandato vacilante, ya no podía ofrecer con credibilidad. La respuesta de Biden a la crisis fue en gran medida protocolaria. Intentó equilibrar un discurso de pacificación económica con críticas puntuales a Trump, pero sin el pulso firme necesario para revertir el escenario. Su equipo apostaba por mostrar la incompetencia del expresidente como estrategia de campaña, pero el elector común, ahogado en proyectos de ley e inseguridad, quería acción, no comparaciones. El error de cálculo fue brutal. Biden y sus asesores creían que bastaría con exponer las cifras negativas y recordar al público los logros pasados para reconstruir la confianza. Pero la dinámica política había cambiado. La crisis no fue solo económica. Fue emocional, cultural y generacional. La gente no se sentía representada. El sentimiento de abandono traspasó las líneas partidistas. Incluso entre los demócratas históricos, la frustración iba en aumento. La falta de una respuesta agresiva al caos arancelario de Trump le dio a su oponente el control de la narrativa. Y en el juego político, quien domina la narrativa, domina al pueblo. Biden intentó medidas paliativas, subsidios de emergencia, reuniones con líderes europeos, propuestas para reabrir acuerdos comerciales. Pero todo parecía demasiado tarde. El electorado vio a un líder vacilante, incapaz de proteger la economía de los ciudadanos comunes y corrientes. Y detrás de escena de la campaña, comenzó a reinar la desesperación. Las encuestas internas mostraron una caída en la aprobación entre los independientes. Estados clave como Pensilvania, Wisconsin y Arizona ya mostraron una ventaja para Trump, incluso en medio del caos. La polarización iba en aumento, pero no de la manera tradicional. Ahora había un tercer grupo, los incrédulos, los desilusionados, los que ya no creían en nadie. Y fue en este vacío de esperanza que la campaña de Trump prosperó. Mientras Biden luchaba por recuperar el aliento, Trump prendió fuego a plataformas con promesas de una recuperación acelerada, incluso sin presentar un plan real. El país se enfrentaba a una elección entre dos modelos defectuosos, la parálisis técnica o el caos calculado. Y en este juego sucio, Biden siempre parecía un paso atrás, intentando alcanzar a un tren que ya se había salido de las vías. Mientras los políticos libraban sus batallas narrativas, la Reserva Federal se enfrentaba a una cruel encrucijada. Por un lado, una población desesperada por ayuda financiera. Por el otro, un mercado en colapso, presionado por una inflación que amenazaba con descontrolarse. La única certeza en el horizonte era que cualquier elección traería dolor. Imprimir más dinero, como se hizo en crisis anteriores, significaría echar gasolina al fuego inflacionario. Por otro lado, mantener la política restrictiva, con tipos de interés elevados y recortes de liquidez, profundizaría aún más la recesión. El dilema era brutal: salvar el consumo o salvar la moneda. Internamente, la Reserva Federal estaba dividida. Algunos asesores abogaron por una intervención inmediata con nuevos estímulos fiscales, aún conociendo el riesgo inflacionario. Otros advirtieron que el momento de imprimir moneda de forma segura había pasado, y que ahora lo más sensato sería mantenerse firme, incluso ante el colapso. Y si bien las reuniones se multiplicaban, el escenario empeoraba cada semana. La tasa de inflación ya superó el 7,5%. El desempleo oficial superaba el 6%, pero las cifras reales indicaban una tasa mucho más alta, especialmente entre los jóvenes, los negros y los latinos.
Las consecuencias de la vacilación comenzaron a extenderse. El dólar, presionado por la desconfianza mundial, fluctuó de manera alarmante. Las reservas de divisas de los países aliados comenzaron a convertirse en oro y otras monedas. La imagen de la Reserva Federal como modelo de estabilidad comenzó a desmoronarse. Y cuando empezaron a surgir las primeras quiebras bancarias, la tensión llegó a su límite. Los bancos medianos y pequeños, asfixiados por el default y la falta de liquidez, comenzaron a cerrar sus puertas. El sistema financiero entró en modo de supervivencia. Con cada nueva declaración del presidente de la Reserva Federal, los mercados se tambaleaban presa del pánico. Nada parecía suficiente. La incertidumbre lo contaminó todo. Los inversores globales abandonaron los bonos estadounidenses. La deuda pública, que ya se encontraba en niveles récord, empezó a considerarse un riesgo real. Y con la máquina paralizada entre dos decisiones imposibles, el país entero esperaba ansiosamente el siguiente paso. Aun sabiendo que fuera lo que fuese, el impacto sería devastador. El colapso económico, que ya se propagaba como un virus invisible por los hogares, los mercados y los gobiernos, finalmente ha llegado a los gigantes tecnológicos, consideradas durante mucho tiempo intocables, innovadoras y resistentes a cualquier crisis. Las Big Tech comenzaron a mostrar profundas grietas que no surgieron debido a fallas internas, sino como consecuencia directa de la inestabilidad política y económica que se apoderó de Estados Unidos. Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, cada uno de ellos, en mayor o menor medida, empezó a afrontar desafíos que sus consejos de administración no habían previsto. Interrupciones en la cadena productiva, aumento brutal de los costes, fuga de capitales de riesgo y retracción del consumo. Y lo que comenzó con cifras discretas en los balances trimestrales, rápidamente se convirtió en oleadas de despidos, reestructuraciones y devaluaciones del mercado. Las acciones de Apple, que dependían en gran medida de fábricas y proveedores asiáticos, cayeron más del 12% en menos de 3 semanas. Dado que los aranceles de Trump imponen duras barreras a los componentes importados, la producción de iPhones y MacBooks se ha enfrentado a cierres y aumentos de costos que han hecho que los productos sean menos competitivos, tanto a nivel nacional como global. Amazon, a su vez, sufrió un doble golpe. Con el aumento del envío internacional y la reducción del consumo de las familias estadounidenses, su robusta estructura logística se volvió demasiado pesada para soportarla. Se cerraron centros de distribución, se redujeron las entregas y se despidió a miles de empleados. Meta, antiguamente Facebook, se vio sumida en la incertidumbre, con la caída de los ingresos publicitarios y una repentina devaluación de sus activos digitales. El metaverso, alguna vez vendido como la nueva frontera de la tecnología, ahora parecía un lujo desconectado de la realidad de millones de personas que intentaban pagar sus facturas. Google y Microsoft, aunque están más diversificados, también han sentido la presión, especialmente en sus departamentos de nube e inteligencia artificial, que dependen de grandes contratos corporativos que ahora están amenazados. Pero quizás el aspecto más preocupante de este colapso sea el mensaje simbólico que transmite. Cuando incluso las empresas más rentables, innovadoras y con visión de futuro empiezan a retroceder, el mercado en su conjunto lo interpreta como una señal de que algo fundamental no está bien. Y esta percepción, más que cualquier dato económico, es lo que impulsa la especulación, las inversiones y las decisiones de riesgo. La confianza que sustentaba a Wall Street no era solo financiera, era cultural. Era la idea de que, sin importar lo que sucediera, las grandes empresas tecnológicas estarían ahí, creciendo, contratando e innovando. Ahora, esta idea estaba fragmentada. Si hay un indicador que hace imposible ignorar cualquier crisis, es el empleo. Cuando el trabajo desaparece, la realidad de la recesión deja de ser un debate técnico y se convierte en un dolor concreto y cotidiano. Y eso es exactamente lo que ocurrió en Estados Unidos a medida que se profundizaba el colapso económico. El desempleo, que meses atrás se encontraba en niveles históricamente bajos, explotó como reflejo directo del colapso de las grandes corporaciones y de la brutal desaceleración de las pequeñas y medianas empresas. La economía estadounidense comenzó a experimentar una nueva era, la era de los despidos masivos. Primero vinieron los cortes silenciosos. Departamentos de marketing, equipos de soporte, autónomos y trabajadores subcontratados. Luego, los anuncios públicos.
Empresas gigantes que despiden a 5.000, 10.000, incluso 30.000 empleados a la vez. Los sectores más afectados fueron aquellos que anteriormente lideraban el crecimiento: tecnología, comercio minorista, comunicaciones y la industria automotriz. Pero pronto el efecto se extendió por todas partes: restaurantes, hoteles, colegios privados, aerolíneas. El país entero entró en modo de supervivencia. Los despidos estuvieron acompañados de otro fenómeno: la congelación de nuevas contrataciones. Los jóvenes graduados no encontraron espacio en el mercado. Los profesionales experimentados descubrieron que sus habilidades de repente se volvían desechables. Y la informalidad ha vuelto a crecer, incluso en un país que siempre ha tratado de mantener una apariencia de estabilidad. Las plataformas de economía colaborativa, como Uber y DoorDash, vieron una explosión de nuevos conductores y repartidores, no porque la gente quisiera más flexibilidad, sino porque no tenían alternativa. El desempleo oficial ya no reflejaba la realidad. El subempleo se convirtió en la regla, y el impacto psicológico de esta nueva realidad fue devastador. Miles de familias perdieron su principal fuente de ingresos. Los impagos de tarjetas y financiación batieron récords. La tasa de depresión y ansiedad ha aumentado a niveles alarmantes. Las líneas de ayuda psicológica, antes descuidadas, ahora recibían más llamadas de las que podían atender. El desempleo dejó de ser un número y se convirtió en un estado de ánimo. Un agujero emocional que erosionó la esperanza de reconstrucción. La respuesta del gobierno fue tímida y tardía. Los subsidios de emergencia no cubrieron las necesidades básicas. Las colas para conseguir apoyo crecían cada semana. Y peor aún, no había un plan nacional de reindustrialización, ni una política clara de creación de empleo. Los discursos oficiales prometieron recuperación, pero para alguien que acababa de ser despedido, nada era más vacío que las promesas. La crisis laboral en Estados Unidos no fue solo económica, fue existencial, y su impacto apenas había comenzado a comprenderse. La economía estadounidense siempre ha sido, para los inversores de todo el mundo, el equivalente a una fortaleza. Independientemente de la agitación global, el dólar, la bolsa de Nueva York y los bonos del tesoro eran vistos como los lugares más seguros para proteger y multiplicar el capital. Pero esta narrativa ha sido destruida, pieza por pieza, en los últimos meses, a medida que el país se ha hundido en crisis políticas, económicas y sociales. La fuga de capitales que comenzó con vacilaciones se convirtió en una estampida. Y cuando los inversores abandonan la fortaleza, todo lo que hay dentro empieza a desmoronarse. Los primeros en abandonar el país fueron los fondos soberanos: Arabia Saudita, Noruega y Singapur. Estos actores, con miles de millones bajo gestión, retiraron parte de sus reservas invertidas en Estados Unidos y las redirigieron a los mercados asiáticos y africanos. Luego vinieron los fondos de cobertura, que vendieron bonos estadounidenses a un ritmo frenético, haciendo bajar aún más los precios de los activos y ejerciendo presión sobre las tasas de interés. Grandes gestores de activos como Vanguard y BlackRock intentaron mantener una posición neutral, pero los balances empezaron a mostrar reasignaciones silenciosas. El mensaje era claro: el riesgo político de Estados Unidos había superado un nivel aceptable, y no se trataba solo de economía, se trataba de percepción. El mundo era testigo de la inestabilidad de una superpotencia que ya no podía garantizar la previsibilidad, ni siquiera para sí misma. Las decisiones arancelarias de Trump, los conflictos dentro de la Casa Blanca, la inacción del Congreso, las vacilaciones de la Reserva Federal, todo esto formó una tormenta perfecta que convirtió al país en un campo minado para quienes buscan un regreso seguro. El capital extranjero dejó de confiar. Y cuando la confianza desaparece, el dinero se va. Esta fuga tuvo efectos devastadores. El dólar, aunque todavía dominante, empezó a perder espacio como reserva internacional. Los países comenzaron a cerrar acuerdos en monedas locales. El yuan, alguna vez marginal, comenzó a utilizarse en contratos de miles de millones de dólares entre China y África, China y América Latina, China y Rusia. Las monedas digitales ganaron protagonismo, y el dólar perdió poder de fuego. Esto afectó directamente a la capacidad de Estados Unidos para financiarse. El Tesoro tuvo que ofrecer tipos de interés cada vez más altos para atraer compradores. La deuda pública se disparó, y el miedo al impago, antes impensable,
Empezó a ser discutido en foros discretos por economistas serios. Estados Unidos, que alguna vez fue el centro gravitacional del capital global, ahora orbitaba alrededor de su propia inestabilidad. La confianza, una vez perdida, no se puede recuperar con discursos. Y en el juego de los mercados, la percepción vale más que los datos. Si has llegado hasta aquí es porque algo en este contenido te habló directamente. En medio de tanta información, hechos concretos y verdades que a menudo están ocultas, quizás hayas sentido que este mensaje iba más allá de la política, la economía o los titulares, y tocaba algo más profundo. Y si esto sucedió, queremos saber cómo este video tocó tu corazón. Déjalo aquí en los comentarios, con fe y valentía. Sentí la voz de Dios en este video, porque cuando la verdad encuentra un corazón sensible, no pasa desapercibida, se transforma, y su experiencia puede inspirar a otras personas que también buscan claridad, dirección y propósito en tiempos tan difíciles. Si este mensaje te ha abierto los ojos a lo que está pasando en el mundo, y más aún, a lo que Dios está queriendo revelar en este tiempo, entonces eres parte de esta misión con nosotros. Suscríbete al canal ahora. Activa las notificaciones para no perderte el próximo contenido, y deja tu me gusta, porque esto ayuda a llevar este mensaje aún más lejos, a más vidas, más hogares, más corazones. Comparte este video con alguien que amas, alguien que quizás esté confundido, preocupado, sin entender lo que está pasando en el mundo, porque juntos podemos ser una voz de advertencia, pero también una voz de esperanza. Y antes de salir, pulsa en el siguiente video que aparece en la pantalla final. Te llevará aún más profundamente a este despertar que Dios está haciendo en nuestras vidas, a través de la verdad, el coraje y la fe. Que el Señor bendiga poderosamente tu vida, tu hogar y tus caminos. Nunca lo olvides. La verdad libera, pero el Espíritu Santo es quien transforma. Nos vemos en el próximo video. Quédate con Dios.